¿Cuándo fue que nos acostumbramos al horror? ¿Cuándo empezó a parecernos normal que un régimen que secuestra, que tortura y que manipula elecciones, entre otras tantas cosas, hoy reciba aplausos diplomáticos, titulares internacionales y hasta campañas electorales con artistas llamando al voto, como si en Venezuela se respirara democracia? ¿Qué pasó con la verdad? ¿Qué pasó con la memoria? ¿Qué pasó con la dignidad? Pero este video de hoy no es para sumarte al odio, nada que ver con eso. Es para mostrarte que no hay reconciliación posible sin justicia, que no hay elecciones libres bajo amenazas y que mientras haya presos de conciencia, no hay país que se pueda celebrar. Porque mientras tanto no haya consecuencias reales, Maduro seguirá canjeando impunidad por titulares. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. En un mundo que lleva un cuarto de siglo deslizándose por la pendiente de la recesión democrática, y hablo de nuestro mundo, preguntarse si la comunidad internacional está normalizando el autoritarismo en Venezuela no es un ejercicio de masoquismo, sino un llamado urgente a la reflexión. Porque no es solo la comunidad internacional, es incluso propios y extraños. Surfeando por las redes, por los portales de noticias y por los programas especializados, salta de todo, ¿verdad? La mayoría de las cosas son predecibles, los mismos actores diciendo las mismas cosas y de repente me encuentro con esto. No son los actores de siempre y me refiero al ámbito de la política y tampoco es el mensaje que tú estarías esperando de ellos. Este 27 de julio, yo sí voto. Yo sí voto. yo sí voto. Este 27 de julio. Yo sí voto. Yo sí voto. Este 27 de julio. Este 27 de julio. Este 27 de julio, yo sí voto. Yo sí voto. Yo sí voto. Yo sí voto. Este 27 de julio. Yo sí voto. Yo sí voto. Yo sí voto. Este 27 de julio. Yo sí voto. 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 Este 27 de julio, yo sí voto. Este 27 de julio, Yo sí voto. Este 27 de julio, yo sí voto. Hasta donde sé, Amanda Gutiérrez y Carlota Sosa se negaron a hacer este video, chapó por eso, pero ¿cómo es posible que ante un régimen que secuestra, tortura y manipula elecciones, algunos opten por la normalización del fraude, el silencio o las transacciones pragmáticas? Dentro de ese grupo tengo amigos. Como muchos de ustedes saben, tengo unas cuantas millas de rodaje detrás de la pantalla, produciendo novelas, shows en vivo, documentales, dirigiendo, escribiendo y otras tantas aventuras técnicas. Y al menos con la mitad de los que están allí he compartido un set, un proyecto o algo. ¿Me sorprendió el video? Sí y no. Hay grandes personas allí. Gente que conozco no comulga con el régimen de ninguna manera. Pero ¿cuánto se hace a nombre del pan de cada día? ¿Cuánto se hace a nombre de la conveniencia? ¿Cuánto bajo la sombra de la intimidación? ¿O cuánto es una sinvergüenzura? Cada historia será juzgada de manera diferente, ¿verdad? Cada quien dirá. Entre las personas que allí están se encuentra Juan Carlos Duque, que hace un trabajo incansable para sostener el arte en un país más parecido a un cártel de narcotráfico que a una civilización, me refiero en la estructura de gobierno. Él es el presidente del Centro Cultural Chacao, apostando por el teatro fuertemente y dando trabajo seguramente a todos los que están allí en ese video, de una manera o de otra, incluyendo a María Antonieta Duque, ambos hermanos del controvertido alcalde de Chacao, Gustavo Duque. Duque el artista enfrenta una dicotomía. Si el chavismo se apodera de Chacao, matará un proyecto que no merece morir. De una u otra manera se lo van a cargar, de hecho, o en el contenido, porque si hay algo incompatible con el chavismo, diametralmente opuesto, es el arte y la cultura. Si levanta la voz, pierde, y si no la levanta, también. Duque el político enfrenta a otro distinto. Sabe que le van a arrebatar la alcaldía a punta de pistola y no podrá hacer nada. Porque para poder correr en las elecciones chavistas, recordemos, hay que firmarle a Jorge Rodríguez, al infame Jorge Rodríguez, una capitulación de antemano, donde quejarse o cuestionar los resultados no es que esté prohibido, es que está penado. Y ya lo dijo el hijo del secuestrador en una rueda de prensa hace un par de días. Van a ganar Chacao, van a ganar Baruta y todo lo que les dé la gana, porque no hay nadie que pueda detenerlos. Duque el artista intenta escudar un espacio para la cultura, sabiendo que si Duque el político pierde,
se acaba su historia con el Centro Cultural. Duque, el político, sabe que, salvo una negociación muy jugosa con el régimen, su historia en la alcaldía de Chacao también se terminó. Es un juego macabro. Están atados de manos y de pies, como el resto del país están secuestrados. Y entonces te preguntas, ¿mueres de pie o mueres de rodillas? Los comentarios de esa publicación que vieron fueron desactivados. ¿Por qué? Exceso de votos negativos, seguramente. Pero esta situación de Chacao, del Centro Cultural o de los artistas es una representación del resto del país y las distintas disciplinas, industrias y convenciones, donde tanto afuera como adentro parece que la norma es normalizar la situación, hacerse de la vista gorda y convivir con lo que hay de la manera posible hasta que te toque. Así como el poema posguerra del pastor luterano alemán Martin de Müller, primero vinieron, pero en una versión venezolana. No sé quién hizo esta adaptación, pero me gustaría compartirlo con ustedes, porque primero vinieron por los empresarios, los llamaron oligarcas y les expropiaron sus fábricas, y yo no dije nada, no era empresario. Luego vinieron por los medios independientes, cerraron RCTV, compraron Globovisión y asfixiaron a los periodistas, y yo no dije nada, no era periodista. Vinieron por los sindicalistas independientes y los sustituyeron por voceros rojos, y yo no dije nada, no era sindicalista. Después vinieron por los militares institucionales, los expulsaron, los encarcelaron por no ser patriotas socialistas, y yo no dije nada, no era militar. Vinieron por la iglesia, cuando alzó la voz por los pobres y fue tildada de enemiga de la revolución, y yo no dije nada, porque no era creyente. Después llegó el 2014 y vinieron por los estudiantes. Los reprimieron ese año, los encarcelaron en el SEBIN y los llamaron terroristas. Y yo no dije nada, no era estudiante. Vinieron por los diputados opositores, le quitaron la inmunidad, ¿se acuerda? Los inhabilitaron o los forzaron al exilio. Y yo no dije nada, porque yo no era diputado. Vinieron por los médicos y los enfermeros cuando denunciaron el colapso hospitalario y la falta de insumos, metieron a los médicos cubanos. Y yo no dije nada, porque no era del sector salud. Vinieron por los pensionados y por los jubilados y les pagaron con hambre y humillación. Y yo no dije nada, aún no estaba jubilado. Vinieron por los trabajadores públicos que se atrevieron a protestar por un salario digno y yo no dije nada, no era empleado público. Luego llegó el 2023 y vinieron por los periodistas y los acusaron de conspirar, los expusieron en su programa y los obligaron a callar. Y yo no dije nada, no era comunicador. Vinieron por los activistas de derechos humanos, los tacharon de traidores y los criminalizaron. Y yo no dije nada, no era activista. Vinieron por los abogados que defendían presos políticos y fueron perseguidos por defender la justicia. Y yo no dije nada, no era abogado. Vinieron por los fiscales y jueces honestos y fueron despedidos o encarcelados por no obedecer al poder. Y yo no dije nada, no era parte del sistema judicial. Vinieron por los testigos de mesa de las elecciones del 28 de julio. Y yo no dije nada, no era testigo electoral. Vinieron por los dirigentes políticos de 20 Venezuela y de otros partidos y organizaciones políticas. Y yo no dije nada, no era dirigente político. Vinieron por los ciudadanos comunes, por un tuit, una pancarta o una queja en voz alta. Y yo no dije nada, pensaba que a mí no me iba a tocar. Y miren, finalmente vinieron por mí y ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Y eso fue lo que vieron. El 18 de julio de 2025, Nicolás Maduro etiquetó la liberación de los rehenes estadounidenses y los 80 presos políticos como un triunfo humanitario, mientras apenas un día después, sus esbirros secuestraban a 12 nuevos dirigentes políticos, sin orden judicial y que digo un día después, la cosa fue más cínica, durante las liberaciones. Por eso ayer hablamos de la puerta giratoria chavista, donde la libertad de unos se paga con el sufrimiento de otros. Dicen que el diablo está en los detalles, pero en el caso de Venezuela, el diablo es el que firma. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, celebró el regreso de los estadounidenses, mientras que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se jactó de deshacerse de los supuestos miembros del Tren de Aragua. Pero el régimen no perdió tiempo en atribuir este éxito a las valerosas gestiones de Zapatero, este expresidente español mafioso, que curiosamente no aparece en los registros de las negociaciones lideradas por Rubio con un Grenell que además estaba bajo las sombras. Mientras el mundo aplaudía las liberaciones, el régimen apretaba el garrote. Hay varios mensajes de ustedes que se repitieron constantemente que estaban muy en lo cierto.
Esto se sabía, se siguen burlando de nosotros, Maduro vuelve a salirse con la suya, y así. Casi nadie rescató algo positivo, y puede que no lo haya a ciencia cierta. Yo sigo sosteniendo que es importantísimo que Estados Unidos no tenga daños colaterales si decide apretar, porque sabemos que al régimen no le tiembla el pulso para desaparecer a quien le provoque, y usted me entiende. Y el mundo mira para otro lado, atrapado entre prioridades geopolíticas y la fatiga de lidiar con un régimen que no cumple ni con sus aliados. 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, denuncia que este es el 7º líder de su organización detenido arbitrariamente, recientemente además, y que es parte de una estrategia que el Comité de Derechos Humanos de la organización llama terrorismo de Estado, y lo es. Desde el fraude electoral de 2024, el régimen ha intensificado su represión, con más de 2.600 detenciones postelectorales, incluyendo niños, ancianos, extranjeros, y ha asesinado al menos a 24 personas. Esa puerta giratoria no es un accidente, es una declaración de guerra contra la disidencia. El régimen libera a figuras de alto perfil para apaciguar críticas internacionales, mientras llena sus cárceles con nuevos rehenes para mantener el control. El día de hoy les planteo una pregunta inquietante. ¿Está el mundo normalizando el autoritarismo venezolano? ¿Qué piensa usted? Déjemelo saber en los comentarios. La tesis de la gobernabilidad suficientemente buena, propuesta por Grindel y Stephen Krasner, sugiere que, ante regímenes resilientes como el de Maduro, las democracias optan por una realpolitik que priorice la estabilidad sobre la democracia. Esta estrategia busca seguridad interior, servicios públicos básicos, crecimiento económico y protección limitada de los derechos humanos. Pero, amigo, en Venezuela el régimen falla en todos estos frentes. La represión, con más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales desde 2013 y la crisis humanitaria con 9.1 millones de migrantes forzosos son prueba de todo esto. En estos días, una de mis publicaciones de redes sociales sobre el caso de estas chicas que condenaron a 10 años por estampar unas franelas, no se imaginan la cantidad de veces que leí de todas las personas que tenían ganas de irse corriendo del país. Un país que no solo te juega en contra, sino que, como en ese caso, te persigue, te ataca y te desaparece. Gente que quiere irse a como de lugar, pero el lugar, o sea, el dinero, no lo tienen y quedan atrapados. Los ciclos de negociación desde 2002, Caracas, República Dominicana, Oslo, Barbados, México, Qatar, han sido un juego de espejos. El régimen promete diálogo, recibe concesiones, luego traiciona los acuerdos, todo en loop. El fraude electoral de 2024, donde el CNE ignoró las actas que daban la victoria de Edmundo González, es el ejemplo más reciente. Mientras la comunidad internacional duda, América Latina guarda silencio, Estados Unidos oscila entre sanciones y transacciones y la Unión Europea está atrapada en sus propios retos. Limita todo esto la respuesta a los mensajes de apoyo. Esta pasividad alimenta el riesgo de normalización, donde los derechos de los venezolanos quedan en segundo plano frente a todos los intereses geopolíticos. Pero la resiliencia de nuestro pueblo es innegable y la comunidad internacional no puede seguir mirando desde la barrera. Normalizar el autoritarismo venezolano no solo traiciona a los venezolanos. ¿Por qué no lo entienden? Amenaza la estabilidad regional. Es hora de actuar para las democracias. Deben actuar, no solo rechazar la gobernabilidad suficientemente buena y exigir elecciones transparentes y la liberación de todos los presos políticos y las sanciones coordinadas contra el régimen. No. Es que de lo contrario tienen que ofrecer algo, una acción individual o en conjunto, una consecuencia. El problema es que siempre se frenan luego de la denuncia o de la exigencia y no asoman a consecuencia. Porque ahora voy con una noticia que es el reflejo de que son ellos o somos nosotros. José Vladimir Bigot Portelas, alias El Mecha, quien desde hace años se erigió como el jefe del Ejército de Liberación Nacional en la población de El Orza, Estado Apure, es candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, al Consejo Municipal de esa población. ¿Qué tal? Por su parte, uno de los gatilleros del ELN, Andrés Daniel Brito Ramos, alias El Ojón, fue detenido por el DGCIM en un reacomodo del sector de la guerrilla en el territorio venezolano. El Ojón se hacía llamar Daniel Ramos y es uno de los reconocidos gatilleros del Frente Oriental Domingo Line Sanz del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el territorio fronterizo del estado Apure, específicamente en El Orza, en el municipio Rómulo Gallegos, ciudad que conozco, o pueblito que conozco muy bien.
El ELN en el Orza, desde que hace tiempo tomó el lugar donde se bota la basura, no le permite, por ejemplo, a la comunidad que coloquen ahí sus desechos, le dijo a Infobae un habitante de la zona. La primera vez que nos encontramos con eso fue cuando, al ir a botar la basura, salió un hombre armado y nos amenazó con dispararnos si volvíamos por allí. No se trata de nosotros, como creíamos. Era que el ELN se tomó el lugar y ya ninguno de los elorzanos pueden usar el lugar. Alias El Mecha se maneja no solo con armas, sicarios, sino también con testaferros, uno de ellos conocido como alias El Gordo. Hace 7 meses compraron 2 fundos y el hijo de José Vladimir Bigot Portela amenaza a personas que el grupo lleva para desaparecer, revela un elorzano. Se desconocen las reales razones para que los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIN, el SEBIN y el CONAS se llevaran detenido a Andrés Daniel Brito Ramos, alias El Ojón, un hombre muy cercano a alias El Mecha. Todos con estrecha relación con dirigentes, ¿de qué partido adivinen? Del PSV y funcionarios policiales. A Andrés Daniel Brito Ramos, alias El Ojón, lo señalan muchas personas del Orza de ser un sicario de la guerrilla del ELN en el municipio Rómulo Gallegos. Estaba asociado con un grupo de la DGCIN en una red de extorsión para obtener dinero de personas que los funcionarios de contrainteligencia detenían o amenazaban con detener si no pagaban las altas sumas de dinero. El lunes 14 de julio llegó una comisión mixta de funcionarios de la DGCIN, el Comando Antiextorsión y Secuestro del CONAS y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, enviada desde Caracas, quienes detuvieron a sus compañeros de contrainteligencia militar asociados a alias El Ojón. ¡Qué belleza! El viernes 18 de julio de 2025 a las 6 de la mañana, la comisión mixta fue por los helenos y hubo un enfrentamiento, donde Brito Ramos buscó huir, lanzándose al río, pero los funcionarios de la comisión mixta le dispararon mientras trataba de cruzarlo y por eso El Ojón resultó herido en la pierna y en el brazo. A El Orza no le brotan soluciones, sino problemas, porque ahora hay un individuo de las guerrillas, alias Dieguito y alias El Indio, que se han proclamado dueños de El Orza, aumentando la indignación de sus habitantes. ¿Desde cuándo el ELN ha comprado un pueblo? ¿Desde cuándo compró El Orza? Hace algunos meses, antes de entrar a las lluvias, Daniel Ramos y El Mechas secuestraron a un muchacho que acusaba de ser parte de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo golpearon y lo encerraron en una casa cerca de Defensa Civil, dijeron vecinos en conversación con el medio Infobae. Después, El Ojón anunciaba que se lo habían llevado para el bote, como llaman al lugar donde se dejaban los desechos en El Orza. En los fundos que ellos compraron cerca del bote tienen un centro de reuniones del ELN. Ahí planifican las acciones y desaparecen a la gente, le dice a Infobae José Ángel, primo de un desaparecido en manos de la guerrilla. Ahora, no solo fue detenido Brito Ramos, sino también 2 de los funcionarios de la DGCIN con quienes él hacía fechorías. ¿Por qué no se llevan al otro integrante del grupo, alias Mechas? La respuesta la da un dirigente vecinal de la zona, porque Mechas es candidato a concejal y de la fórmula que tiene el PSV con el candidato a alcalde Pedro Guerra. Pero si esto fuera poco, la razón principal es porque Bigot Portela es un protegido del coronel Alexander Enrique Granco Arteaga. Porque el Mechas es el enlace del ELN con el gobierno. El candidato Bigot Portela, alias Mechas del ELN, hace campaña, visitas y paseos en una camioneta Hilux color blanca con una placa que termina en 3R, que Mechas, dice, se la regaló Granco Arteaga. Ahí envía provisiones, comida, colchones, hamacas y cosas por el estilo. Lo acompaña otro hombre, alias Caporal, quien se moviliza en una camioneta autana de color verde. Alias Mecha no solo usaba como sicario a El Ojón, sino a alias Julio, quien se pasea por el Orza, armado y al estilo del viejo oeste. Llega a los lugares públicos de donde su grupo corre a las personas que se encuentran en esos sitios. Si uno está sentado frente a las casas, como es costumbre en estos pueblos, más aún si no hay electricidad, pasa la gente de Bigot Portela y nos obligan a entrar porque si no te matan. Esto lo reconocen los vecinos de la comunidad. Las lluvias trajeron consigo mayores problemas porque para entrar hasta donde está el bote se encuentran con los guerrilleros y hay que entrar por una zona llena de agua porque el río creció mucho y extendió el agua hasta la sabana. Si se pasa para el lugar hay que atravesar una alcabala de ELN con hombres armados. Y todo esto dentro de Venezuela. Entonces repito, ¿dejamos que normalicen todo o peleamos por esto? Porque al final, ¿son ellos o somos nosotros? Y cuando digo pelear no me malinterprete, peleamos cada uno en nuestra trinchera y exijamos
a los que tienen las trincheras más importantes que asuman esa responsabilidad más importante. Porque yo no le pido a nadie que tome un artefacto y salga a hacer algo. No. Pido que hagamos nuestro trabajo y aportemos nuestro grano de arena en defensa de la civilidad, de la patria, del renacer de un país. Pero quienes tienen la responsabilidad, quienes quisieron tenerla y quienes se dedicaron a esto, tienen que actuar en consecuencia. Suscribirte, comentar y darle like a estos videos y compartirlos es una excelente manera que tienes para ayudarnos. Y es sencillo porque los botones están acá abajo. Ayer hablamos de esa puerta giratoria, de ese siniestro proceder del régimen, de seguir sembrando el terror y destruyendo familias. También del papel de Zapatero, quien nada pinta en esto, y del implicado en el asesinato de Cancerbero, que estaba entre los deportados, los científicos, ¿se acuerdan? Que venían de El Salvador. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado, que verás en tan solo 10 segundos. Gracias por siempre estar allí. Esto es Apolítico. Si te indignó esto que escuchaste, bueno, ya sabes, comparte el video. Si te duele, escríbenos y hablemos. Y si aún crees que podemos cambiar esto, y yo sé que sí, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.